preocupe por la comida, usted véngase temprano, gracias a Dios ya tenemos lo que vamos a compartir para todos de comer. Nada más, pues cada uno traiga su refresquito, ¿sale? Su coca familiar para su familia. De la comida no se preocupe, tráigase cada quien su agüita, su refresco. Y gracias a Dios, ya tenemos lo que vamos a dar de comer. Todo lo que usted pudo aportar, sea un peso, lo que sea, gloria a Dios, por ello, ya el Señor ha suplido para los alimentos, ¿sí? Solo véngase y pues más que nada a compartir la palabra, los alimentos. Y pues a darle gracias a Dios porque nos ha permitido 7 años, ¿verdad? Con raspones, caídas, levantadas, de todo, pero gracias a Dios aquí nos tiene, su gracia nos ha sostenido y que nos siga sosteniendo. Amén. Y nos falta mucha sabiduría, por eso es el tema que vamos a compartir, sabiduría para seguir adelante. Ok, pues vamos a nuestra serie de los domingos, hermanos. Hay que orar por lo que está pasando. De hecho, uno de nuestros hermanos, no sé si alguien más, pues no pudo llegar aquí por los bloqueos. Nosotros, gracias a Dios, con la ayuda del Señor pudimos. Y ahorita, si usted antes de venir se metió a las redes sociales, está invadida de todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Le parece si oramos? Esperamos que el Señor, pues haga su obra de amor y de misericordia en lo que está pasando. Que nos dé la gracia para seguir adelante. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Alabándote, cantándote, dándote sacrificios de alabanza, como dice tu palabra. Pero, Señor, lo más importante es nuestro corazón rendido a ti, en obediencia y sacrificio agradable a ti, Señor. En estos momentos oramos por la ciudad de Zamora, sus alrededores, por todos los estados municipios de Michoacán, de Jalisco, Señor, que se encuentran afectados por este disturbio que hay en las carreteras, Señor, en todo esto que está pasando. Te pedimos tu gracia, tu amor, tu protección, tu favor, Señor, con tantas familias afectadas, Señor, de una o de otra manera, tantas empresas, Padre. Señor, obra conforme a tu amor y tu misericordia. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos y guarda a toda persona, pues inocente, Señor, también que aunque no te conozca, pero tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta ciudad, nuestras vidas, nuestras familias, y bendice tu pueblo donde quiera que Él esté, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener un corazón, una mente receptiva para recibir tu palabra y, Señor, pues más que nada ponerla por obra. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues continuamos con nuestra serie El Orden de Dios y hoy vamos a ver, pues fíjese, ¿verdad? Viviendo en orden en nuestra sociedad, ¿verdad? Dice, ¿cómo vamos a vivir en orden después de todo lo que estamos viendo? Y vamos a ver nuestra Biblia en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. La Nueva Traducción Viviente dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados. ¿Por quién? Esto, hermanos, como que nos cuesta un poquito de trabajo entender, ¿no? Sobre todo cuando vemos todo lo que está pasando. Pero
Pues ahí la Biblia es clara, la Biblia no se equivoca, la Biblia lo dice. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, mire, precisamente hace unos días ahí encontramos ahí en la televisión una película, creo que fue de la última que han hecho de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pablo, muy, muy bien ilustrada históricamente. Y pues veamos cómo todo lo que se estaba viviendo, ¿no? En esa época, y cómo que agarraban a los cristianos y los ponían en estacas y cómo los prendían. Y ahí estaba gente que me dice, papá, ¿por qué nos prenden? Le digo, por ser cristianos, hermano. ¿Cómo? No entendía nada por ser cristianos. Entonces, gracias a eso no vivimos esta persecución tal cual. Y el no entender varias cosas, hermanos, que Dios permite, pues nos lleva a veces desobedecer, ¿no? Desobedecer la palabra de Dios. Y hermanos, pues debemos de madurar, de tener sabiduría y de saber que esas personas que están ahí, que tienen cargos de autoridad de una y de otra manera, pues son puestas por Dios para sus planes y propósitos. Y tú y yo, pues no podemos juzgarlos, solamente el Señor los juzgará, ¿no? El Señor nos dará la recompensa. Pero la Biblia nos manda a obedecer, a someternos, a cuidar el orden establecido por las autoridades. Entonces nosotros hemos visto, hermanos, desde el comienzo, que Dios en toda su creación, que nos muestra en su palabra, Él ha delegado autoridad al ser humano en todos los ámbitos de la tierra, habidos y por haber. Sí, esto es para pues cuidar el orden, ¿no? Entonces Dios, como siempre hemos visto y vamos a ver, Dios es la máxima autoridad, la cual sabemos ahora que se le ha delegado a nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación habida y por haber en el cielo, en la tierra, creación angelical y demás, está sometida a los pies de Jesucristo. Pero en todo lo creado hay autoridad que Dios ha delegado. Por ejemplo, en la creación angelical, yo les decía, pues también hay autoridad, ¿no? La Biblia muestra cierta autoridad a los arcángeles. Y en la creación terrenal, pues también Dios delega autoridad en todos los ámbitos de la tierra. Ya vimos la familia, recuerda, la familia, hay autoridad. Para eso están los padres, para eso está el varón, para eso está la mujer. En la iglesia también ya vimos que hay autoridades, ¿verdad? Dios ha puesto autoridades. Y en las leyes civiles, en este caso en el orden de las ciudades, pues no es la excepción, también hay autoridades. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a enfocarnos en las autoridades y en el orden de las leyes civiles. Para que pueda haber un orden en nuestra sociedad, así como en la familia, para que pueda haber un orden en la familia, pues hay autoridades en las familias, las cuales somos responsables, y un día le vamos a entregar cuentas a Dios de cómo hicimos nuestro trabajo. Hay autoridades en las iglesias, las cuales somos responsables, y les vamos a entregar cuentas a Dios de cómo hicimos nuestro trabajo. De igual manera, hay autoridades en nuestra sociedad que un día le van a entregar cuentas a Dios de cómo hicieron su trabajo. ¿Sí? En nuestro caso, el papel que nos corresponde a nosotros tomar en el lugar donde estemos, pues debemos de aprender con la palabra de Dios a saber ser obedientes, respetuosos y guardar el orden que Dios ha establecido. La semana pasada o antepasada, vino un pastor de Guadalajara aquí a Casa de Oración en La Piedad y nos dio una capacitación a los servidores misioneros.
Y, y él es pastor, es uno de los pastores de Guadalajara. Y él nos contaba una experiencia que tuvo de cuando él era misionero. Bueno, él después se quedó como pastor en una iglesia de Guadalajara. Y otro hermano de ahí, pues era misionero. Dice, y me invitaba mucho a acompañarlo y a trabajar con él. Dice, entonces cuando me invitaba yo a con él, pues me mandaba. Y como que no me gustaba que me mandara porque pues yo el pastor de la iglesia, pero aprendí y nos enseñaron a que en ese caso pues andamos de misiones, él es el encargado, ¿no? Y él es la autoridad. Y pero cuando estamos en la iglesia y iba a la iglesia, pues ahí me tocaba a mí mandarlo, o sea, no mandarlo pues, sino decirle, ¿no? El orden y todo. Dice, y él también aprendimos, ¿no? Cada uno en su área, cada uno en su cargo. Y porque de eso el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Entonces, para que pueda haber orden en nuestra sociedad, tiene que haber autoridades, ¿sí? Y Dios ha delegado autoridades en los gobiernos. A algunos no les gustan los gobiernos, no nos gustan los gobiernos, y menos otros gobiernos, ¿verdad? Con eso de las invasiones de un país a otro, o de que un país se mete a defender ciertas cosas de otros, o querer legislar ciertas leyes en otros países, pues el mundo está como indignado, ¿no? Enojado. ¿Quién le dio a autoridad de ser policía del mundo, y etcétera, etcétera? Pero bueno, ahí están las autoridades, las cuales tú y yo pues tenemos que respetar, meternos, ordenarnos. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto donde no nos hagan pecar, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver. Pero mientras sea cosas que nos parezcan incluso injustas, pues Dios se encargará, ¿no? Sé que era injusto que los cristianos los separaran de su familia y los quemaran a unos y a otros se los llevaran al Coliseo, pues no era justo, ¿verdad? Más sin embargo, vamos a ver cómo incluso en medio de todo esto es cuando se escribe esto, hermanos. Entonces, cada país maneja un tipo de gobierno, ¿sí? Donde pues hay leyes. En nuestro caso pues hay una constitución, se llama la Constitución Mexicana, ¿no? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y a esa nos tenemos que someter todos los que vivimos o queremos vivir en este país, para que pueda haber un orden en el lugar en que nosotros vivimos. Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire usted nada más, cuando Pablo escribe esto, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, ¿quién era el que gobernaba en ese entonces ahí todo el Medio Oriente y toda esa parte de Asia, de Europa, que tenía el poderío y el gobierno? ¿Quién era? El Imperio Romano, ¿verdad? Y precisamente en estos tiempos, que gobernaba el Imperio Romano, tenían un emperador, y en estos tiempos era el emperador Nerón, ¿sí? Bien famoso Nerón, ¿sí? El que incendió una parte de Roma para buscar un chivo expiatorio y echar la culpa a los cristianos y hacer toda esa persecución que hizo contra los cristianos, ¿verdad? Que los agarraba, los aventaba al pozo de los leones, los quemaba, los crucificaba. Y en el gobierno del emperador Nerón, fue uno de los gobiernos más crueles de Roma, y fue en este gobierno donde hubo la muerte de muchísimos cristianos, ¿sí? De manera muy crueles. Entonces es como que la Biblia a veces es algo incomprensible, humanamente hablando, carnalmente hablando, ¿verdad? Porque
Como Pablo en esos momentos, él dice eso, ¿no? O sea, viendo y viendo todo lo que está pasando, él dice, pues, sométanse. O sea, respeten a las autoridades. Porque toda autoridad, ¿quién la puso? ¿Se acuerda cuando estaba el gobernador Pilato con Jesús? O sea, Pilato le dice, ¿qué no sé si yo tengo autoridad sobre ti? Jesús no le dijo, yo soy Dios. Y no. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, la autoridad que tú tienes sobre mí te la ha dado Dios. Y eso debemos de entenderlo, hermanos. Aquí la palabra sométase es una palabra griega hupotazo y quiere decir subordinar. La palabra que quiere también obedecer, quiere decir estar sujeto o ser sumiso. ¿Sí? ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Aquí a las autoridades superiores se refiere especialmente a las autoridades civiles que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos de un país, de un estado, de una ciudad, de un municipio, etcétera, etcétera. Dice Pablo, porque no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién se estableció? Dios. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: solo Dios puede darle autoridad a una persona. ¿Quién, hermanos? Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Si tú tienes alguna autoridad en el área que sea, en el lugar donde sea, te la da Dios. Que a muchos les ha dado Dios la autoridad de ser padres, ¿verdad que no? A muchos sí. A muchos les ha dado autoridad en sus trabajos, en las iglesias, e incluso en el gobierno, ¿verdad? Daniel tenía autoridad, José tenía autoridad. Pero cualquier autoridad que tú y yo tengamos, donde la tengamos, debemos de entender que Dios nos la dio. ¿Sí? ¿Quién la da la autoridad? Dios. La autoridad, pues no se busca, hermanos. Bueno, me refiero en el sentido de que sea por nosotros, ¿no? Es de parte de Dios. Aún, por ejemplo, afuera los políticos, pues como muchos de ellos no son creyentes, pero ellos piensan que por su simpatía, ¿verdad? Por su buen hablar, ¿verdad? Por su buena política, ellos tienen esos mandos, ¿no? Pero no saben que, pues, el Señor de señores se las dio, lo cual un día les va a pedir cuentas, ¿sí? Hay una historia muy famosa de creo que fue Bolivia, en un país centroamericano, Bolivia, Colombia. No sé si usted la ha leído. Esta persona era candidato a la presidencia del país, de este país. Creo que fue Bolivia. Y esta persona pues era siempre el favorito, ¿no? Ya como que el pueblo sabe, no, pues va a ser el favorito. Entonces a esta persona se le ocurrió decir que la presidencia ni a un Dios se la quitaba. Se le ocurrió decir eso. Así como el del Titán, ¿se acuerda? Pero él dijo, si yo tuviera, voy a dar un ejemplo, no me sé el número. 500,000 votos, hasta con 500,000 votos que tuviera yo, la presidencia mía ni siquiera Dios me la quita. ¿Y qué creo? Tuvo los votos, pero no pisó la presidencia. No llegó a la presidencia. Solo Dios
Dice la traducción en lenguaje actual, puede dar autoridad a una persona. Y es él quien les ha dado el poder a los gobiernos de detenerla. Por lo tanto, dice Pablo, debemos obedecer a las autoridades del gobierno, ¿sí? Dios es el que pone y el que quita los gobiernos en los países. ¿Se acuerda un rey muy famoso en el Antiguo Testamento de Daniel? ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Ahorita andan con los tejanos, todo lo que da, ¿verdad? Y los perritos, los gatitos y los... Entonces, yo les digo una cosa, como que se me hace muy difícil creer, ¿no? O sea, el perrito, guau, y el gatito, miau, miau, y yo soy perrito. Y le digo, a veces lo siento yo como que están actuando, ¿no? O sea, como que lo hacen de jugada, de payasada, así como cuando están actuando con los niños. Dicen, pues no era real, ahí es real. Bueno, usted ha visto un montón de eso, ¿no? De videos y demás. Yo le dije, eso, algo está mal acá. O sea, sí, es en serio, ¿verdad? Algo está mal acá, en la cabeza. Porque este rey se acuerda que lo dicen, ahí está un teria, ¿no? En la Biblia. O sea, no se convirtió en un animal, sino que su aspecto era humano, pero actuaba como un animal, ¿sí? Vivió como un animal, pero fue algo acá en la cabeza, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que algo está mal en la cabeza. Vamos a Daniel 4:28. Usted sabe la historia de Nabucodonosor, aquella gran Babilonia, aquel gran imperio, aquella gran ciudad, aquel gran país, que este rey pues había levantado, no había construido para su propia gloria, decía él. Pero pues un día le llegó a Daniel con una profecía. Dice Daniel 4:28. Vamos a leer una nueva traducción viviente de Daniel 4:28. Dice, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real de Babilonia. Dice el 30, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso, dice Nabucodonosor. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que le decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la ciudad humana, vivirás en el campo como los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. ¿Quién nos pone, hermanos? El Señor, ¿verdad? ¿Quién nos pone? Algunos dicen, no, es que no, hay que votar, pues Dios es el que los pone, los quita y todo. Pues sí, pero pues tú tienes el derecho, la obligación, la responsabilidad de ir a votar, ¿no? Es un derecho y una obligación que tenemos. Si no quieres votar, pues no votes, ¿verdad? No es pecado que votes o que dejes de votar. Que muchos se meten en esas cosas, pero tienes que saber y entender que es Dios para sus planes, para sus propósitos, que Él pone y quita reyes y gobiernos, hermanos. Entonces, vamos a entender bien claro, ¿quién pone? ¿Quién quita? Ok. Vamos el ejemplo de este Terien, ¿no? Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Vamos a Romanos 13, 2. Dice Pablo. Entonces, una vez que Pablo nos explica y nos deja bien claro eso, dice en el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí. Yo no voy a pagar el predial, bola de rateros. Bueno, ahí dicen, ¿no? No, yo no voy a sacar la licencia, que acabo, yo sé manejar. Bueno. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, así menos. Ok, pues si son rateros, si no son rateros, bueno, tú y yo no somos encargados de juzgarlos, ¿eh? Si son corruptos o no son corruptos, tú y yo no somos jueces en ese sentido. El Señor los juzgará. Vamos a ver un ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. En Juan 19. Diecinueve, 9. Dice Juan 19, 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús aquí estaba ante una autoridad, ante el gobernador. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato entendió, ¿no? Tuvo un poquito de sabiduría y no quiso recibir una condenación que le podía ir por haber hecho algo injusto contra este Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué hizo a él? Les dijo a los demás: ustedes son los que quieren crucificar, ustedes son los que los condenan. No, sí, bueno, yo no tengo nada que ver. A ver, tráiganme una vasija, ¿verdad? Y ellos sabían lo que Pilato les estaba diciendo, porque eso era algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Era como decir: me deslindo de esa responsabilidad, no soy culpable. Me lavo de esto que quieren hacer, que va a acontecer. Y la responsabilidad recae sobre los que lo hagan. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, su sangre caiga sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos pues que las autoridades son establecidas y son puestas por Dios mismo.
palabra de Dios no sugiere, la palabra de Dios no sugiere que Dios apruebe un gobierno injusto, hermanos. Sí, eso es lo que debemos entender, ¿no? La palabra de Dios no sugiere que Dios apruebe un gobierno injusto o que Dios apruebe un gobierno corrupto. Eso no, porque lo que es injusticia, ¿sí o no? Lo que es corrupto, lo que es, ¿cómo le dijera? Pecado es pecado. Entonces, la palabra de Dios no está diciendo, no, pues es que Dios hace que ellos pequen, Dios los pone para que ellos pequen. No. La palabra de Dios no sugiere que Dios apruebe su gobierno, si es malo, si es injusto, si es corrupto, no enseña, no sugiere ese. Funcionarios sin Dios o una legislación injusta, no, eso no es lo que Dios nos está diciendo, nos está enseñando. El Señor permite que gobernantes malos o gobernantes malvados mantengan el poder por un tiempo, incluso para sus propios propósitos y para guardar el orden en nuestra sociedad. ¿Se acuerda del libro de los jueces? Cada rato les pasaba, ¿no? Andaba mal el pueblo y Dios les levantaba a unos extranjeros, ¿verdad? Y, órale. Y permitía que, pues mismo Nabucodonosor, ¿no? Le permitía que fueran, les metieran unas palizas, se los llevaran cautivos. Mismo trato para su pueblo. Mismo trato para su pueblo. Si tú eres de las personas que pones al brinco con los federales, ¿verdad? Cuando te paran con los tránsitos, y Dios va a permitir que te sigan parando, ¿verdad? Hasta que se te quite lo broncudo. Entonces, pero es que, ¿y por qué no paraste a aquel? Aquel tampoco lleva casco, ¿por qué nomás a mí? Y luego ya le dijiste que eras cristiano. Imagínate, va a decir, ¿eres cristiano? Hasta que aprendas a respetarlo, ¿no? Dar su lugar, porque es autoridad. Entonces, el Señor incluso permite los gobiernos, a pesar de que sean injustos o malos, que tengan poder incluso para sus propios propósitos. ¿Qué va a pasar en todos los últimos tiempos en los gobiernos del anticristo, la bestia y todo eso de que se van a unir? Y ¿sí me entiendes? El gobierno, no solo el gobierno, todo eso. Son los propósitos de los del Señor. Para que el Señor Jesús venga. Bueno, aquí está la razón. Romanos 13:3. ¿Qué dice Romanos 13:3? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Ponte tu casco, ponte tu cinturón, paga tu predial, saca tu licencia, no te brinques el semáforo, no le saques vuelta al tope, ¿verdad? Que venga grabado. Respeta la señal, respeta los límites, respeta el límite de velocidad. Eso tenemos que hacer los buenos cristianos, hermanos. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? ¿Qué dice Pablo? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Al rato van a dar tu reconocimiento, te van a llamar al ayuntamiento el mejor ciudadano de la ciudad. Bueno, allá en La Piedad hasta le rifan un carro para que paguen su predial. Y muchos ni aún lo pagan, hermano. Este año vamos a rifar un carro a todos los buenos pagadores que vayan puntuales. Entonces dice Pablo, o sea, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los gobernantes, hermanos, no son terror para los súbditos honestos. No deberían ser terror para los súbditos honestos, para los súbditos tranquilos, para los súbditos buenos. No, no deberían causar terror. Porque andas bien, ¿sí o no? Estás en orden. Nos contaba un pastor que trabajaba en una empresa y un día les cayó el fisco, ¿verdad? Auditoría. Y estaban los contadores temblando. ¿Y por qué estaban así? Pues porque no estaban bien. No estaban bien. No eran a corriente. No estaban pagando impuestos como debía de ser. Pero cuando a mí me llegaban en mi departamento, que voy a revisar, que voy a... Pásenle, aquí está todo, revisen. Hay un dicho del mundo que dice que el que nada debe. Entonces, los gobiernos, hermanos, no son terror para los súbditos honestos, tranquilos, buenos. José, ¿se acuerdan de José? ¿Verdad? Como esclavo llegaba tranquilo, hacía las cosas honestas. Lo acusó la Potifara, ¿verdad? Pero él sabía que no había faltado. Y justamente lo meten a la cárcel. En la cárcel empieza a hacer las cosas bien. Empieza a hacer las cosas bien. O sea, por algo lo pusieron, ¿verdad? No, tú, Potifar, tú eres el encargado de todo. Y por algo en la cárcel también, pues lo pusieron de encargado. Llegó ante Faraón y dijo, no, pues ¿verdad? Este va a ser el encargado. Después, no temas la autoridad, lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Tal es el poder del pecado, hermano, y de la corrupción, que muchos son frenados del delinquir solo por el miedo al castigo. ¿Sí? Tal es el poder del pecado y de la corrupción, que muchos son refrenados de delinquir solo por el miedo al castigo. O sea, nosotros tenemos el beneficio del gobierno. Por lo tanto, hay que hacer lo que podamos por conservarlo y nada por perturbarlo, hermanos. La palabra de Dios nos manda no a estar juzgando, señalando las corrupciones y demás, ¿verdad? Algunos hasta tienen su canal ahí de YouTube, youtubers ahí, se encargan de sacar de todo, ¿verdad? En todo, en cualquier ámbito de autoridad. Pero la palabra de Dios nos manda eso. La palabra de Dios nos manda a someternos y ¿a qué cree? A orar por ello. ¿Usted ora por ellos? Hermanos, a veces, híjole, no oramos por nuestra casa.
Tengo que nos acordar de orar por los gobiernos. Primero Timoteo 2. En serio, hermanos, que este es un buen remedio para nuestra alma dañada e inconforme. ¿Tienes algo contra tus padres? Ora por ellos. ¿Tienes algo contra tus pastores? Ora por ellos. ¿Tienes algo contra el gobierno? Ora por ellos. Estamos viendo la Biblia, ¿eh? O sea, porque eso es lo que dice la Biblia. Es que eso es el cristianismo, hermano. Da tanta tristeza. Ya, nos juntamos algunos pastores, me junto con 2 pastores. Dice que da tanta tristeza ver lo que la iglesia cristiana se ha convertido, que no es para nada Cristo. O sea, han adaptado el cristianismo a su ego, a su yo, a su carne, a sus pasiones, a sus deseos. Si me siento bien, esta canción la pongo porque te deja la piel chinita, como me gusta, para que la gente se sienta a gusto. Es mis amigos de la iglesia, el cafecito. Ay, hemos perdido la brújula del verdadero cristianismo. Pónganse a ver los cristianos del primer siglo, a ver si eran toda esa carnota disfrazada de Cristo que ahora está en las iglesias. No me gusta que me digan, me ofendieron. En algunas iglesias, si invitan a predicar, alguien dice, nomás no me digas la palabra pecado, ni la palabra infierno, porque se ofenden y se van. Ay, hermanos. ¿Y Cristo? Bien, gracias. Cristo vino a hacerte que te sientas bien, a que seas un campeón. Ay, hermanos. No tenemos un mal concepto de quién es Cristo y lo que Cristo quiere para nosotros. Yo le decía a uno de ellos, entonces ahora la bendición de Dios es si yo tengo una buena iglesia, si tengo pantalla, tengo ay, que yo estoy bien del no apedreándolos, casi quemando, Dios no los bendice. ¿Cómo nos vamos? Hermanos, aquí estaban matando a los cristianos. Cuando Pablo les dice, sométanse, oren por ellos, obedezcanlos. Primero de Timoteo, vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo, primero de Timoteo 2:1. En una traducción viviente dice, en primer lugar, te ruego, le dice Pablo a Timoteo, que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Dice el 2. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Usted sabe que hay una gran persecución? Y Pablo le dice a Timoteo, no te rajes, Timoteo. Persiste.
Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. No niegues la fe, Timoteo. Y le dice, ora por ellos. Ora de este modo por los reyes, Timoteo, y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Que te le pongas al tú por tú? ¿Que le digas eres un corrupto? ¿Son unos rateros? Es que les estoy diciendo la verdad. O sea, sí les estás diciendo la verdad, pero ¿a eso te mandó Dios? ¿A que les digas sus verdades? Mi papá una vez me hizo reír, ¿verdad? Mi papá no es cristiano, me hizo reír porque se fue a pagar el predial de tu hermano de un terreno que tiene. Y me estaban cobrando tanto, tanto del año pasado, este año subió tanto. Y luego vi que pagan ahí otros que son y les cobró tanto. Y les dije, ¿por qué le estás cobrando? ¿Me estás cobrando más a mí? ¿Le estás cobrando más a él? Dice, porque este es un terreno que está fincado, ya está construido, y el terreno que se está pagando es un terreno baldío. Dice, pero pues es lo mismo. Y dice, pues a discutir ahí, ¿verdad? Luego le dice la de ahí, no, lo que pasa es que los terrenos baldíos pues se cobra más porque requieren más cuidado y luego a veces no los limpian y a veces hay ratas y un montón de cosas. Y dice, las ratas están aquí, les gritan. No te pongas a pelear. Dice, no te pongas a decir esto, no tienes todo. Antes no te echaban a la policía y te... Sí, pero les dije la verdad, sí pues, pero a ver, con pelear y gritar ya, tú pagas lo que te cobran. Esto es nuestra responsabilidad. Ya si son injustos o no son injustos, como dijo él, ¿verdad? Si son o no son, pues ya, o sea, ellos le van a dar cuentas a Dios. ¿Sí o no? A Dios. Dice Romanos 13:4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Se supone que es para nuestro bien, ¿no? ¿Para qué son los padres en una familia? Para el bien. Bueno, si no hacen el bien, pues ya tendrán broncas con Dios, ¿no? ¿Para qué son los líderes de las iglesias en una iglesia? Para el bien. Si no hacen el bien, tendrán sus broncas con Dios. ¿Para qué son los líderes de una ciudad? Los líderes en la cuestión del entorno civil hacia la sociedad. ¿Para qué? Para el bien. Para el bien. Bueno, no hacen el bien, bueno, sus problemas tendrán. Pero ellos están para tu bien. Ellos están para nuestro bien. Dice Pablo, porque ellos son servidores de Dios para el bien. Algunos pueden tener otra motivación, ¿no? Cada quien tendrá su motivación. Pero si están ahí, Dios los puso, es para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad, para el bien de las familias. Para eso están. Si te exigen el cinturón, pues se supone que es para tu bien. Si te exigen que te pares en un alto, se supone que es para tu bien. Si te exigen licencia y pagos, es para tu bien. Es para usar ese recurso para tu bien y para mi bien. Pero no lo hacen, bueno.
Tú haz lo bueno. Tú sométete, tú obedece. Tendrás alabanza de ello. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano llega la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. O sea que cuando también te sales del huacal o yo me salgo del huacal, también si tenemos alguna multa, alguna falta, algún castigo, pues también porque para ellos están, ¿no? ¿Sí o no? Para eso están. Para eso están. ¿Quieres recibir alabanza? Haz lo bueno. Entonces ahí podemos ver cómo son servidores de Dios para sus propósitos de Dios. Dios usa a Nabucodonosor para oprimir a su pueblo rebelde, para castigar a su pueblo, disciplinar a su pueblo rebelde. Y en innumerables ocasiones podemos ver eso en la Biblia. Entonces dice el 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón de castigo, o sea, no solamente por no recibir el castigo, de si quebrantamos alguna ley, sino también por causa de la conciencia, por obedecer a Dios, por obediencia a Dios, para que estemos bien delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. Para que los hombres vean nuestras obras buenas, y dijo Jesucristo, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, dice Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La traducción lenguaje dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Mire, hay un montón de historia, creo que a cada uno de nosotros que somos cristianos nos ha pasado, ¿no? Que han glorificado a Dios, como dice Pedro. Recuerdo, yo estuve dando mi servicio social en una institución de gobierno. Y pues solamente el servicio social, ¿verdad? Pero el director de esa institución, vio, pasaron algunas cosas donde Dios pudo glorificarse en que yo traté de ser honrado, honesto. Esa fue el área en la que Dios se glorificó, ¿no? Entonces él vio que yo fui honrado, fui honesto en mi servicio cuando yo estuve ahí. Después yo terminé y estoy buscando trabajo. Y así se me ocurrió, después de que perdí un trabajo, ir a ese lugar y meter una solicitud. Y entonces se me ve y me dice: ¿quieres trabajar? Le dije sí. Y me dice: mira, hay un lugar
donde se han robado un montón de cosas. Y esa persona ya la vamos a correr. De hecho, ya la corrimos. Y qué bueno que me vienes a pedir trabajo, porque en ese lugar soy como una persona honesta. Es que gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quieres trabajar ahí? Le dije, sí, donde tú quieras. Pero ¿por qué me dio esa oportunidad esta persona? Porque pues Dios nos da la oportunidad de dar testimonio. Y yo creo que a cada uno de nosotros, donde hemos dado testimonio, nos ha pasado lo que Pedro dice aquí, ¿verdad? Para que vean y glorifiquen a Dios. Entonces, cuando a ti te van a ver que tú sí obedeces a la ley, que aunque parezca injusto, tú sí obedeces, que aunque parezca cruel y que todos desobedecen, tú sí obedeces, van a decir, mira, eres diferente, eres diferente. Te van a glorificar a Dios. Por eso dice Pablo, ¿quieres no temer? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Vamos a Romanos 13:6, donde nos quedamos, dice, pues, por eso pagáis bien los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Se debe pagar tributos o no? Pero es que se lo gastan. Una vez de la familia, había como 2 o 3 viejitos, ¿verdad? Y a una le dan tanto a los 2 meses y a la otra tanto a los 2 meses. Y dijo alguien, no, hombre, yo ya no voy a pagar impuestos porque se los están dando a ustedes. Bueno, pues es que la Biblia nos manda, hermanos, que lo hagamos. Paga tus impuestos. Para esto, pagar también tributos. Es que es injusto, es que se los gastan. Bueno, pues ellos ya les darán cuentas a Dios. Hermanos, tenemos que aprender esto. Y lo mismo pasa en todas las. En una ocasión, una hermana, tenga, hermano, me dio una ofrenda. No es esta iglesia así independiente, ¿no? Tenga una ofrenda. Gracias. Y resulta que en otro tiempo, tenga, hermano. Digo, ¿y esto de qué es? No, es una ofrenda. Está bien. Y luego me dice un familiar, ¿te están dando el diezmo? Le dije, ¿qué? ¿Te están dando el diezmo? Yo no sabía, le dije, ¿por qué haces eso? Le dije al familiar, ¿verdad? Es que dice que en la iglesia donde no se lo merecen. Y mejor usa darlo por fuera. Y dije, qué bueno que me dices. Y para la próxima tenga, miren, este es el diezmo, a mí no me dan nada. No, a mí no me den nada. Eso le corresponde a la iglesia donde va. Pero es que nada. Así dice la Biblia. Si a mí me va a dar 50 pesos, me va a dar 100 pesos, si me va a dar 10 pesos, bienvenidos que sean, pero no me ande dando algo que no me corresponde a mí. A veces, ¿verdad? No queremos pagar porque pues se lo roban, hacen mal uso, pero pues eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Por eso pagáis también tributos, dice Pablo, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Para todos los que debáis, a los que tributo, a los que impuesto, a los que respeto, a los que honra. O sea, tanto Pablo, hermanos, tanto Pablo como Jesús invitan a los creyentes a que sean
buenos y fieles y obedientes en esta área, incluso pagar los tributos o los impuestos, exigidos por el gobierno, que ciertamente no era inocente ni justo estas acciones que algunos de ellos hacían. Al igual que con todos los mandamientos de Dios, debemos de obedecerlos, hermanos, con alegría y no a regañadientes. Porque un gobierno, aunque sea injusto, por la naturaleza pecaminosa que hay en ellos, en el hombre, es mucho mejor tener un gobierno para guardar el orden en la sociedad que vivir sin gobierno, o sea, vivir en una anarquía. Eso se llama cuando se vive sin gobierno, donde cada quien haga lo que quiera, como quiera. ¿Se imagina, hermano, que usted llegaran, le abrieran la puerta, se llevan las cosas y no tuviera oportunidad de hablarle a la ley para que le eche la mano? ¿Has leído el libro de los jueces? Llega un tiempo, en determinado punto de los jueces, en los últimos capítulos, ¿verdad?, que ya no tenían ningún juez, ya no tenían ninguna ley, ningún gobierno. Y dice ahí la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, aunque a veces reneguemos de gobiernos injustos, hermanos, por la naturaleza pecaminosa que en ellos hay, es mejor, es una bendición de Dios tener gobierno para guardar el orden en la sociedad que vivir en una anarquía. ¿Se acuerda que Jesús enseñó eso? Hay mucho, no nos da tiempo. Cuando le dijeron, ay, Jesús, tenemos que pagarle pues al César. ¿Qué dijo Jesús? A ver, hagan una moneda. ¿Qué decisión trae? No, pues al César. Pues dale a César lo del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, solamente hay una razón en la Biblia para no someternos a un gobierno, a los gobiernos, y las mismas razones que las anteriores, ¿no? En el orden de Dios y en el sometimiento a Dios. Y esta razón en la Biblia que la Biblia nos muestra, pues es cuando te inducen, te invitan o te llevan a pecar, ¿sí?, en contra de Dios, a desobedecer un mandamiento de Dios. Y mire, hay dos historias en la Biblia. Ya no nos da mucho tiempo, pero se las voy a mencionar. ¿Recuerdan en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, en la época en que nació Moisés, como el faraón vio que se estaba multiplicando mucho el pueblo de Israel en Egipto, y el faraón da una orden, ¿se acuerda? Les dice a las parteras, cuando nazca el niño, si es niño, mátenlo. O sea, eso delante de Dios ¿está bien? Pues obviamente no. Dice la Biblia que las parteras dijeron, no, pues ¿cómo vamos a matar a los niños? Entonces dice la Biblia que no obedecieron la orden del faraón. Y en Éxodo 1:17 dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar a las parteras. Creo que estoy leyendo la traducción viviente, y les dijo, ¿por qué hiciste eso? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Fíjese lo que dice el 20, es 1:20. Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Dice el 21, además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. O sea,
esta es la razón, hermano. O sea, pues mientras tú no te manden a matar, a violar. Hay otra historia de Pedro y Juan en Hechos 4. ¿Sí? En Hechos 4 resulta que a Pedro y a Juan los agarran porque andaban predicando de Jesucristo. Los llevan, les meten una buena paliza. ¿Verdad? Y dice el 15. Así que les ordenaron a Pedro y Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos qué debían hacer con estos hombres. Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y que todos en Jerusalén ya lo saben. Pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. O sea, vas a ver si te dicen, no prediques. Pues tenemos que hablarle a la gente de Cristo, ¿no? Pero pues el mundo nos ha dicho eso. Hay partes en el Medio Oriente donde se tienen prohibido, ¿verdad? Que prediquen o que lean la Biblia. Mas, sin embargo, ellos en escondidas, para que no los maten, los lleven a la cárcel, pues se reúnen entre la Biblia, predican, ¿verdad? Porque esa es una instrucción que va en contra de un mandamiento divino. Pero los demás, hermanos, tenemos que aprender a someternos, a ser obedientes, a darle gloria al Señor, a que ellos glorifiquen a Dios por nuestra obediencia y nuestros actos. Y ahí es donde Pedro dice, ¿no? Dice el 18. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Pues no, hermano. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces, pues mientras no haya órdenes que sean para quebrantar, violar la ley de Dios, pecar o desobedecer algún mandamiento, pues aprendamos a ser obedientes, hermanos. ¿Quieres recibir la alabanza de las autoridades civiles? Sometámonos a ellas con el temor de Dios. A nosotros nos puede costar trabajo entender más por qué Dios permite gobiernos injustos. Y aún que nos pida someternos a ellos. Dios es el que elige conforme a sus propósitos. A ti y a mí nos toca obedecer. ¿Qué nos toca? Y la obediencia es mejor que los sacrificios. Póngase bien. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma, que discierne los pensamientos del corazón, Señor. Señor, yo te pido que derrames tu gracia sobre cada uno de mis hermanos, de sus vidas, de sus familias, Señor. Que el ser cristiano, el ser tu pueblo, el ser tus hijos, no es el ir a una iglesia, Señor, ni el decir soy cristiano, ni el sabernos poco o mucho la Biblia. El ser cristiano, ser tu hijo, es manifestar a Jesús en conducta y en carácter, Señor. En nuestra manera de vivir, Señor, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que nosotros vivimos día con día, Señor. En la casa, en el trabajo,
nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos honra